Bienvenidos a Tres Coches y bienvenidos a un vídeo que no os va a cambiar la vida y que a muchos os será completamente innecesario porque seguramente lo conozcáis, pero que a la mayoría nos viene bien para entender los conceptos básicos sobre cómo funciona un coche híbrido. Es una pregunta que se hace mucha gente y si tú lo sabes, pues bueno, no te aporta mucho este vídeo, pero si tú no lo sabes, quédate porque te lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Vamos con la intro y empezamos. Antes de nada hay que dejar un concepto claro y es el de coche híbrido. Es un concepto que abarca muchas tecnologías distintas. Tenemos coches con batería de 48 voltios, por ejemplo, que se consideran microhíbridos, pero sí entrarían dentro de los híbridos. Sobre ellos ya os hablé en un vídeo completo que os estará saliendo en la esquina superior de la pantalla como sugerido. Si lo queréis ver, si queréis saber más sobre ellos, pues por ahí lo tenéis. Pero en esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de híbridos. Ya sabéis, están los que combinan el motor térmico con el combustible gasolina y el combustible de GLP, están los de gas natural y están, por ejemplo, los de hidrógeno. Ahora me voy a centrar en los que conocemos como full hybrid o híbridos eléctricos, en definitiva los que tienen un motor gasolina y un motor eléctrico. Y vamos a hablar de estos coches híbridos hablando primero de sus componentes. Lo que sabemos casi todos es que tienen un motor gasolina, digamos típico, y tienen también un motor eléctrico, pero evidentemente tienen también otro componente adicional que no tiene un coche normal, un coche no híbrido, que es la batería. Además de esto, tienen un generador y además de esto, tienen también un sistema de gestión. Del motor gasolina, poco que decir, porque ya conocemos cómo funciona un motor de gasolina o qué es o qué propósito tiene, pero sí que hay que decir que en los coches híbridos el motor gasolina suele ser bastante más simple que en modelos que únicamente tienen motor térmico. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, y es que al ser el sistema híbrido un sistema, digamos, complejo, se reduce la complejidad del motor gasolina. No hay que buscar tanto la eficiencia de este motor térmico, sino del conjunto. Así que cosas como pequeñas cilindradas son más atípicas, cosas como grandes turbos son desde luego más atípicas, tienen menos sentido, y en su lugar tenemos un motor térmico por lo general, gasolina, sencillo, atmosférico. Ahora vamos a abordar el tema del motor eléctrico. El motor eléctrico se suele conectar al mismo eje al que está conectado el motor térmico, es decir, suele ser el eje delantero, pero se puede utilizar de diversas formas. De hecho, hay en algunos modelos en los que se consigue la tracción a las cuatro ruedas conectando el motor eléctrico al otro eje, es decir, mientras que tenemos la tracción delantera por el motor térmico, conseguimos la tracción en el eje posterior con el motor eléctrico. De este modo, tenemos tracción a las cuatro ruedas y cada motor va conectado a uno de los ejes. Y hay casos en los que incluso tenemos dos motores eléctricos y pueden estar conectados uno al eje delantero junto al motor térmico y otro conectado al eje trasero de manera independiente para conseguir tracción a las cuatro ruedas solo en situaciones puntuales. Y ahora llega el momento de hablar del generador. Este generador no es más que un sistema de, digamos, recuperación de energía. Es el que se va a encargar de nutrir a la batería del sistema eléctrico, pero ¿cómo lo hace? Pues lo hace de diferentes maneras. Lo hace cuando soltamos el acelerador, lo hace cuando pulsamos o cuando pisamos el pedal de freno con esa energía que se genera en la frenada, y lo hace también cuando el motor térmico está en funcionamiento y está generando más energía de la que se puede aprovechar para el sistema de tracción. Pegamos un pisotón al acelerador, la energía que se está produciendo es más de la que se puede transmitir al eje, entonces esa energía que digamos que entre comillas sobra, se lleva a la batería y se almacena. De este modo, pues es más eficiente. Por otro lado, como decía, tenemos el sistema de gestión, se puede llamar de múltiples formas, pero a fin de cuentas no deja de ser
Un ordenador es la inteligencia de todo este sistema híbrido y es el que se encarga de decidir cómo tiene que funcionar todo el sistema, es decir, en qué momento tenemos que recuperar energía, en qué momento tiene que entrar en funcionamiento el motor térmico, en qué momento entra en funcionamiento el motor eléctrico y de qué manera se combinan. Para eso sirve esa tecnología, ese ordenador central, vamos a llamarlo de esa manera. Y ahora me voy a meter de lleno más en lo que es el funcionamiento y el propósito de un sistema híbrido. Lo que se busca con un sistema híbrido es que la energía que se genera se consuma de una manera más eficiente, prestando mejor rendimiento sin perder la energía producida y además reduciendo el consumo de combustible y reduciendo también las emisiones contaminantes. Pero, como os decía antes, también sirve para mejorar el rendimiento. Vamos a empezar por lo ecológico en este sentido, y hay que decir que el sistema eléctrico cumple con las carencias del sistema térmico. Cuando el sistema térmico es menos eficiente y está, entre comillas, derrochando energía, como os decía, se almacena en la batería. ¿Para qué? Porque cuando necesitemos más potencia, va a ser el motor eléctrico el que se encargue de darla. Pero además, en el sentido de la eficiencia energética, de la reducción de los consumos y de la reducción de las emisiones contaminantes, esa energía se puede aprovechar también para que el motor eléctrico funcione por sí solo para mover el coche. No emitimos contaminación, o al menos no la que está, digamos, regulada, y a bajas velocidades el coche se puede mover usando solo el motor eléctrico. Por ejemplo, cuando estamos aparcando en un parking, cuando estamos haciendo circulación urbana, puede funcionar únicamente el motor eléctrico a bajas velocidades y cuando no hay mucha demanda de potencia. Si salimos de un semáforo con fuerza, desde luego que va a entrar en funcionamiento el motor térmico. Pero además, cuando el coche está rodando por la autopista a una velocidad estable, sin grandes acelerones, sin un viento en contra que sea demasiado fuerte, cuando no hay que hacer mucho esfuerzo, también puede funcionar de forma autónoma, y vuelvo a usar las comillas porque casi todo es muy relativo, puede funcionar de forma autónoma el sistema eléctrico. No se requiere de mucha potencia para el avance del vehículo, casi podría ir a vela, así que se queda el sistema eléctrico, el motor eléctrico, haciendo que se mueva el coche y el motor térmico se queda apagado. Hay ocasiones incluso en las que puede ir el motor eléctrico empujando al coche y el motor térmico desconectado del eje, sin tirar del vehículo, está funcionando, pero al mínimo régimen de vueltas, recargando la electricidad. ¿Por qué? Porque aunque el motor térmico esté funcionando y eso sea, entre comillas, sucio, está funcionando a un rendimiento muy bajo, que es suficiente para cargar las baterías, pero no sería suficiente para mover el vehículo. En definitiva, todos esos son cambios inteligentes que hace el sistema híbrido. Y por otro lado, como os decía, este sistema eléctrico, este sistema híbrido puede hacer que el vehículo tenga mejor rendimiento o mejores prestaciones. El motor térmico entrega una potencia máxima por sí solo, mientras que el motor eléctrico entrega otras prestaciones máximas por sí solo. Combinados no son la suma de los dos, tal cual, es decir, no serían 80 más 80 caballos 160, sino que nos va a dar casi siempre una cifra inferior. Pero a la hora de la verdad, en la práctica, este sistema eléctrico, este motor eléctrico, funciona, hace las veces, más o menos de un turbo. Es decir, en un motor térmico gasolina, atmosférico, ya sabemos que hay ciertos, vamos a llamarlo, vacíos en los que nosotros pisamos el acelerador y la respuesta del coche es baja. No pegamos un acelerón hasta que no llega a un cierto régimen de vueltas. ¿Qué puede solucionar esto? Pues sabemos que en motores de poca cilindrada, por ejemplo, un turbo. Esto ayuda a aumentar la potencia y a suplir esos problemas, esos vacíos que tendría el motor térmico de una forma normal. En el caso de un híbrido, como os decía, puede funcionar el motor eléctrico de una manera parecida a un turbo y efectivamente se encarga de rellenar los vacíos del motor térmico. ¿Por qué? Porque si nosotros aceleramos poco o con suavidad en un motor, en un coche híbrido, entrará en funcionamiento el motor térmico, por lo general.
Pero si nosotros pisamos mucho, porque necesitamos una fuerte aceleración, una salida importante o una recuperación también fuerte, el motor eléctrico puede ayudar a que la potencia sea superior y entonces tengamos mayor empuje, tengamos efectivamente unas prestaciones superiores. Y en definitiva, creo, como decía al principio, que esta es la forma más fácil de comprender cómo funciona un coche híbrido, aunque evidentemente se puede hablar de otros muchísimos detalles y sobre todo debemos tener en cuenta que en un coche híbrido también hay disponibles, en casi todos ellos, diferentes modos de conducción. Podemos dejarlo que funcione de una manera, digamos, estándar. Él se encarga de la gestión automática, tratando de buscar siempre la máxima eficiencia y de darnos la máxima potencia cuando la necesitamos. Solemos tener un modo eco que prima la eficiencia sobre el rendimiento y solemos tener un modo sport en el que la prioridad es darnos el máximo rendimiento y no se busca tanto reducir los consumos, las emisiones y demás. Y solemos tener también un botón que nos da acceso al modo eléctrico. Depende de cada vehículo las limitaciones, pero se nos suele dejar circular como solo eléctrico hasta una determinada velocidad o hasta que le pisamos con una determinada intensidad. Evidentemente, todo esto depende de que tengamos batería suficiente para poder circular. Pero bueno, espero que os haya servido este vídeo para comprender con mayor claridad cómo funciona un coche híbrido o cómo funcionan la mayoría de los coches híbridos de una forma simplificada. Y ya sabes, si conoces a alguien que no entienda mucho sobre esto, le puedes compartir el vídeo, le puedes dejar un me gusta si te ha ayudado. Si tienes cualquier duda más específica sobre algo que no se haya comentado en el vídeo o algo sobre lo que quieras ahondar, o si solo quieres dar tu opinión, puedes hacerlo en la caja de comentarios y no olvides suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos a la próxima.